Bien, queridos hermanos, es un gusto nuevamente saludarles en este tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor. Si bien estamos un poco menguados por la circunstancia, en cuanto a asistencia, por la circunstancia que estamos viviendo como nación, elecciones programadas, pero la iglesia del Señor, si tenemos la posibilidad de reunirnos, así debe de ser, y aquí estamos, buscando exaltar al Señor y también reconociendo que necesitamos aprender siempre de Él. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Tesalonicenses y vamos a estar en el capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses. Pero para introducir el mensaje me gustaría preguntar, ¿cuál es el propósito de la educación y la formación que le brindamos a nuestros hijos? ¿Cuál sería uno de esos propósitos? Que puedan ser personas de bien, que puedan ser personas educadas, que puedan tener personas que manifiestan ciertos modales, pero que eso no ocurra simplemente cuando están a nuestra vista, sino que eso sea algo internalizado en ellos. Ese es el propósito también de una formación educativa, que por más que sea una carrera específica o incluso una formación primaria y secundaria, podamos nosotros desenvolvernos con ciertos contenidos y no depender necesariamente de un profesor. Ahora, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál debería ser el propósito por el cual se enseña a la iglesia? ¿Cuál es lo que busca o cuál es el resultado que busca el discipulador, el pastor, el misionero o quien quiera que esté discipulando del discipulado? ¿Cuál es el fruto que uno espera? Bueno, en tercera de Juan, en versículo 4 al 6, podemos ver algo relacionado con esto. Dice, tercera de Juan, versículo 4 y 6, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí se presenta un elogio a cómo un discípulo, Gallo, estaba mostrando el andar en la verdad, que era la hospitalidad. Dice, amado, dice el apóstol Juan, y escribe, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí tenemos el propósito de por qué uno sirve, por qué uno enseña, por qué uno se dedica a recordar la palabra del Señor a todos los creyentes, ya sea a tiempo, fuera de tiempo. ¿Por qué es reiterativo el mensaje? Porque creemos que la palabra de Dios es suficiente para que todos los que son hijos de Dios puedan andar en la verdad que Dios reveló. Y eso, queridos hermanos, va a resultar en el corazón de los creyentes realmente como si fuese una recompensa gloriosa. Y eso es lo que vamos a leer acá. Vamos a leer del versículo 17 al 20, vamos a estar terminando el capítulo 2 y vamos a estar encontrando que lo que uno observa cuando hay un fruto de un hermano, de un creyente que permanece en la verdad y que busca servir al Señor manteniéndose fiel al Evangelio, eso es como una recompensa para quien sirvió en esa dirección. Es una recompensa gloriosa. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 2, del versículo 17 al 20. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Me gustaría que oráramos antes para entrar al mensaje de la palabra del Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús,
venimos una vez más a ti, reconociendo que tu palabra encierra y contiene infinita sabiduría. Oramos, Señor, porque en esa sabiduría encontramos también el poder para ser transformados y que nuestros pensamientos se ajusten a tu buena voluntad. Renueva nuestra vida, Señor, por medio del Espíritu Santo, renueva nuestra vida, por medio de aplicar tu palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones. Fortalécenos, Señor, en cuanto a saber cuál es tu buena voluntad y obedecerla. Oramos, Señor, porque sabemos que es en tu fuerza, en tu poder y no en la nuestra. Confiamos en tu gracia y que has escuchado esta oración y todo lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo el servicio se sufre producto del mensaje que es rechazado por los incrédulos, que toman acciones fundamentalmente para hacer callar al pueblo de Dios, y que eso significaba y repercutía en una respuesta de ira en extremo de parte de Dios. Mas nosotros entendemos que dependemos siempre de Jesús. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a ver que a pesar de los obstáculos demoníacos, en Jesús tenemos la esperanza de recibir recompensa y recompensa gloriosa. A pesar de los obstáculos demoníacos, en Jesús tenemos la esperanza de recibir recompensa y una recompensa gloriosa. Eso es lo que mueve a cada servidor, ya sea que esté enseñando la palabra del Señor de manera pública o privada por las casas, o esté en un curso de discipulado en alguna materia en específica, o esté en consejería. Una de las motivaciones es mostrar amor y que ese amor sea repercutido en que el discipulado o aquel que está siendo discípulo de Jesús pueda mantenerse firme hasta la venida del Señor Jesucristo. Y esa es una esperanza por la cual nosotros nos esforzamos, y cada uno de los creyentes se esfuerza en perseverar. Y es por eso que el sermón se va a llamar Esperanza de Gloria en Jesús. Esperanza de Gloria en Jesús. Lo primero que vemos en los versículos 17 y 18 es que podemos estar separados en algunas ocasiones, pero unidos en Cristo. Podemos estar separados, muy distantes unos de otros, más allá de nuestra voluntad, pero estamos unidos en Cristo. Y eso es lo que está reflejando el apóstol Pablo. En el mismo mensaje, el apóstol Pablo, que sigue de la semana pasada, porque esto es un párrafo, una idea en sí misma, después de la idea de que Dios enciende en ira en extremo para los que rechazan a Jesús, comenta que aunque están siendo perseguidos y oprimidos, esto es una breve separación o una separación parcial, no del todo. Separados de vosotros por un poco de tiempo, dice. Por un poco de tiempo. El apóstol Pablo, como sabemos, fue separado por la fuerza de la amenaza y el rechazo de los que estaban en Tesalónica, a quienes les predicó el evangelio, lo enjuiciaron por estar provocando desórdenes y estar predicando a un Dios que estaba perturbando el bienestar de la sociedad. Fue encarcelado. Un hermano paga una fianza, la cual asegura que iba a garantizar de que Pablo no iba a volver a entrar. Entonces fue separado de la iglesia de Tesalónica de manera abrupta, repentina, pero no porque la iglesia de Tesalónica hubiese hecho algo mal o el apóstol estuviese haciendo algo mal, sino porque Dios permitió en su soberanía de que esta fuerza de rechazo se hubiese presentado con firmeza y hubiese provocado que él saliera de aquella región. Es más, por más que eso se presente, el apóstol Pablo sigue estando preocupado por ellos. Y encontramos que él manifiesta un afecto con una connotación maternal, y no quiero que se asusten, en el mismo pasaje de capítulo 2, versículo 7, señala esto: una
preocupación y un afecto maternal que busca cuidarlos y protegerlos. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza, una ave que tiene varios polluelos, que busca cubrirlos bajo sus alas frente al enemigo y al adversario. Tiene un afecto incondicional que busca cuidarlos y protegerlos. Y un afecto paternal a la vez. Versículo 11 del mismo capítulo de Primera Tesalonicenses dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Un afecto profundo, donde quiera que pudiese servirles, ahí iba a estar para el bienestar del alma de ellos. Esto era intermitente, esto era constante y perseverante. Era siempre. Pero por este duro golpe de rechazo, de obstáculo, de oposición, de persecución, fue interrumpido. Fue interrumpido. Por eso dice el versículo, el mismo versículo, fuimos separados por un poco de tiempo, él tiene la esperanza de volverlos a ver, pero solamente de vista, no de corazón. Graficando que el amor de Cristo les permite disfrutar de la comunión que se tiene por la fe en el Evangelio más allá de los límites físicos. Y algo así experimentamos nosotros en el tiempo de pandemia, ¿no es verdad? Estuvimos experimentando que estábamos todos en nuestras casas encerrados y por más que pudiésemos vernos por videollamadas, nuestro corazón, nuestro amor y nuestro afecto por los hermanos se mantuvo firme, se mantuvo vivo, se mantuvo preocupado y se hicieron ciertas acciones en busca de ayudar a quienes la pandemia le había afectado grandemente. Y acá el apóstol Pablo está manifestando que hay un amor que trasciende, que hay una unión que trasciende. A pesar de los intentos de querer dividir el cuerpo de Cristo, de querer dispersar el cuerpo de Cristo, hay una unión que permanece. Amar y sentir de esta forma es lo que provoca el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que provoca la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Estamos unidos en el Señor de una forma espiritual, permanente y irreversible. Así como estamos unidos a Jesús por medio de la fe, como estamos unidos a Dios por medio de la fe, porque Él ha depositado su Espíritu en nosotros, también cada uno de nosotros está unido al hermano. De una forma indivisible, de una forma irreversible. Vamos a estar unidos aquí por medio de la fe, de manera espiritual, pero en la gloria vamos a estar totalmente unidos de manera física, presencial, para siempre. Y gracias al Señor que eso se va a llevar a cabo cuando nuestros cuerpos sean transformados y todo vestigio de pecado sea totalmente dejado atrás. Porque acá, en este lado de la eternidad, cada uno de nosotros tiene sus propias costumbres, tradiciones, características particulares y, por qué no decirlo, mañas también. Entonces, en la gloria no va a haber maña que pueda generar cierto obstáculo para disfrutar esa unión que tenemos en nosotros, sino que vamos a estar completamente santificados, glorificados, para disfrutar que solamente estamos unidos en Cristo y estamos en la presencia del Dios vivo para adorarle por la eternidad. Eso resulta, queridos hermanos, esa esperanza, esa comprensión, querido hermano, de entender que estamos unidos por medio de la fe, sin importar la región, sin importar el país, sin importar la localidad. Si hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, nos pertenecemos mutuamente, somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y acá podemos ver que resulta esa comprensión en un deseo mayor, fervoroso, de querer estar y permanecer con los hermanos en la fe. Cuando hemos comprendido esto, queridos hermanos, la resolución de nuestro corazón sería: quiero estar con mis hermanos, quiero estar con la iglesia, quiero servir a la iglesia. Y eso es lo que termina diciendo. Que a pesar de que estábamos separados, el apóstol Pablo dice de vista, pero no de corazón. A pesar de que estamos por un tiempo distanciados, en entender esto,
genera en mí un deseo de verlos, de ver su rostro. Eso es lo que dice el versículo al final. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Todo lo que ha sufrido no puede evitar nuevamente que su corazón desee estar con los hermanos de Tesalónica. Todo lo que ha acontecido, los desafíos, las pruebas, la oposición, la persecución, el dolor corporal, no hacían que su amor menguara, sino que creciera. No hacía que su deseo de entrar nuevamente en esa localidad conflictiva pareciese como que fuese la razón suficiente para no querer entrar, sino todo lo contrario. ¿De dónde me echaron? Quiero volver, porque sé que ahí hay personas que también aman al Señor, a quienes debo de servir. Se mostraba como un vencedor por medio de la fuerza y la esperanza que tiene el Evangelio, con una determinación de querer hacer un bien espiritual, edificar a la iglesia sin considerar los desafíos, sin considerar el daño que podría sufrir. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo demanda, que así sea. Es más, les transparenta que siempre ha estado el deseo de verlos y que no poder estar ahí no es porque Él haya tomado otras prioridades, sino que se debe a múltiples razones, incluyendo que el mismo Satanás ha sido estorbo. Por eso dice el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Esto es interesante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que cuando uno se predispone y se dispone a servir al Señor, entiende que siempre hay una horda demoníaca que busca hacer oposición al avance del Evangelio y de la gloria de Cristo. Puede ser una oposición permanente, fiera, que podemos nosotros distinguir claramente, pero no podemos decir que es intermitente de tiempo en tiempo, sino que siempre está latente esta oposición y este obstáculo, no de los hombres, sino específicamente de Satanás. Siempre va a buscar obstaculizar el avance del reino de Dios. Acá presenta antecedentes de que ha sido reiterativa la oposición, porque de vez en vez ha querido ir, pero de vez en vez ha encontrado razones para decir: Satanás estaba buscando que nosotros no vayamos a Tesalónica. Ahora, debemos de detenernos ahí un poco y saber que Satanás, cuyo nombre significa adversario, es quien ha intentado destruir permanentemente a la iglesia, o al menos erradicarla del escenario terrenal para que la tierra no pueda ver la gloria del Señor. Todas esas feroces persecuciones que surgieron en el primer siglo por los judíos, después que surgieron por el Imperio Romano y luego ciertas oposiciones de otras religiones y otras creencias por querer destruir a la iglesia, es un esfuerzo diabólico, irracional, que no es consciente de entender que la iglesia ya es triunfante por estar en Cristo, pero es irracional porque a pesar de eso busca que cada cristiano deje de existir y que esas bocas dejen de proclamar el evangelio del Señor, aún entendiendo y sabiendo de que el evangelio es poderoso para salvar, y el evangelio va a seguir salvando, y el Señor va a seguir siendo glorificado, y la iglesia va a seguir avanzando. El adversario de nuestras almas está empecinado en callar a la iglesia, en dividir la iglesia, en erradicar a los creyentes, pero es un intento en vano. Es un intento en vano porque aún así, a pesar de todas las oposiciones que hemos visto en el mundo a lo largo de la historia,
Cristo sigue siendo exaltado y la iglesia sigue avanzando. Sigue avanzando. Las Escrituras presentan que esta oposición ha estado desde la misma iglesia en Jerusalén, pasando en otras regiones como en Esmirna, otra región de la localidad de la época, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Éfeso e incluso también en la misma iglesia de Corinto. Pero nunca han podido doblegar la voluntad del Señor, porque el Señor prometió. El Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue crucificado, aquel que derramó la última gota de su sangre, que fue expuesto como expiación para nuestros pecados, aquel que murió, también resucitó y ascendió a los cielos y nos entregó de su poder por medio de la venida del Espíritu Santo. Es ese mismo Señor que gobierna la iglesia y que prometió que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y recordar que las puertas son defensivas. Uno no pone un candado en una puerta porque está siendo ofensivo y que está yendo al ataque. No, te estás resguardando. Lo mismo que está graficando acá es que la iglesia va avanzando por medio del evangelio del Señor Jesucristo y el infierno no puede hacer retroceder a la iglesia y las puertas del Hades no pueden contener el avance poderoso por medio del poder del Espíritu Santo y el poder del evangelio, en el poder del Señor Jesucristo, el avance de la iglesia. No va a poder detenerlo. Y aunque busquen estas puertas tan firmes, nada puede impedir que la iglesia siga creciendo y que la gloria de Dios siga siendo proclamada. Si Pablo volvería a entrar en Tesalónica, no sería porque el diablo le dijera ya, ok, ahora pasa, sino porque Dios diría, bien, hasta aquí fue suficiente, va a volver a entrar. Y va a ver a sus hermanos y se va a regocijar con la iglesia y va a disfrutar de la comunión con la iglesia. Si Dios así no lo estaba diciendo, bueno, Dios por algo estaba permitiendo que el apóstol Pablo dijera, no nos ha permitido el ingreso nuevamente a esta ciudad. Porque queremos nuevamente exaltar y reconocer que Dios es el único que tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios es el soberano y todo lo que hace es con un propósito. Así como la separación que sufrió José, el hijo de Jacob, de su familia, allá antes del nacimiento de Jesús, 1400 o un poco más, 1800, 1700 años antes de Jesús aproximadamente, cuando fue vendido por sus hermanos, por envidia, por codicia, porque era el último de los hijos y era una especie de regalón de la familia, y le entró celos, además de que hacía notar que tenía ciertos dones dados por Dios para interpretar sueños. Los hermanos mayores fueron y lo vendieron como esclavo a los ismaelitas y luego llega a Egipto. Pero toda separación tenía su propósito. Esa separación de su familia logró conseguir que el pueblo de Israel prevaleciera porque vino una gran hambre y al parecer José tenía no solamente la capacidad de comprender los sueños con una interpretación dada por Dios, sino que también tenía sabiduría para administrar porque había sido instruido en la fe. Y pudo, por medio de su administración, que el pueblo de Egipto tampoco pereciera, porque supo administrar las raciones y de la abundancia que Dios le había permitido a esa nación tener durante 7 años, para enfrentar 7 años de escasez. Él se logra encontrar con su familia después de que todo eso ya había sido cumplido. Toda separación tenía su propósito, así también la separación que el Señor Jesús tuvo que enfrentar con los apóstoles.
cuando estaban en las horas finales de su ministerio terrenal, les dice que no los iban a dejar de verlos. Ellos no verían más su rostro, pero durante un poco de tiempo, y nuevamente un poco de tiempo, y lo van a volver a ver. Jesucristo les estaba anticipando que necesitaban estar separados porque iba a cumplir la voluntad del Padre. Iba a ser crucificado para la remisión de nuestras almas, la redención de nuestras almas. Toda separación tenía su propósito en este sentido. Así también podemos ver que la misma separación del Señor Jesucristo con sus apóstoles, ya un poco más extendida hasta el día de hoy, les convenía que Él se fuera de manera física porque así vendría el Espíritu Santo. Tenía un propósito esa separación. Tenía un objetivo glorioso, maravilloso. Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios, viniese a habitar en los corazones de todos los que testificaran que Jesús es el Señor y que Él es el único que nos puede perdonar de nuestros pecados. Eso es un motivo glorioso. Entonces la separación de Pablo debía de provocar en los de Tesalónica una esperanza y fe fortalecida solo en el Señor, no en su discipulador. Una dependencia de que Jesús es el Salvador y que Jehová es su Padre absoluto en todo. Eso deberían de resolver. Si bien el afecto se debe demostrar y presentar un anhelo constante, santo, de querer estar juntos como iglesia, pero cuando estamos viendo que estamos siendo dirigidos por el Señor y estamos siendo pastoreados por el Señor y enseñados por el Señor, vemos que incluso estas separaciones provocan fundamentalmente el estar absolutamente dependientes de Dios. Porque nuestra confianza no está puesta en los hombres, muy buenos hombres de Dios, que solo por la gracia son buenos y santos hombres de Dios. No. Nuestra confianza no está puesta en ellos, está puesta en el Salvador de ellos, que es Jesús. Y también no está puesta nuestra confianza en su sentimiento paternal, sino en que Dios es nuestro Padre por medio del sacrificio de Cristo. Hermano, ahora esto no es aplicable a la idea de voluntariamente separarse o apartarse de la obra del Señor y de su iglesia. Este es un rotundo no. Esto no es aplicable a la idea de decir, estoy aburrido de la iglesia, no voy a ir. No. Decir voluntariamente eso es no entender lo que se está planteando acá. Lo que se está planteando acá es que Dios soberanamente, muchas veces por circunstancias que no podemos controlar, nos dice y nos presenta que debemos de depender de Él a pesar de que estamos separados de la iglesia y no podemos estar juntos con la iglesia. Esto no aplica al deseo que busca justificar nuestra a veces falta de amor y de comprensión y de paciencia con el hermano que muchas veces vemos que debe de seguir creciendo en el Señor. No es eso lo que se está planteando acá, sino lo que ya he mencionado. Esto aplica fundamentalmente a que los creyentes entiendan que en todo dependemos de la voluntad soberana de Dios. Todo acontecimiento tiene su fin, aunque sea sufrimiento, aunque sea dolor, aunque sea a veces persecución, todo tiene su propósito. Aunque pareciera que quedamos huérfanos o solos, Dios está sustentando nuestra vida y hará salir el fruto de ello. Y para nosotros, la pregunta viene a ser así, directamente lo mismo. Estamos confiando, estamos depositando nuestra esperanza en que Dios realmente tiene el control de todo lo que acontece en nuestra vida. Y a pesar de eso, estamos buscando amar sinceramente a los hermanos. A pesar de que podamos estar sufriendo, estamos confiando
en que Dios está dirigiendo con su buena voluntad nuestra vida? Y estamos en ese proceso a veces de dolor y aflicción, queriendo amar a los creyentes. Pareciera que estas cosas a simple vista no van siempre juntas, pero están siempre juntas. Es una impresión para nosotros. Mientras estoy sufriendo no puedo estar amando. Y la verdad, aquí estamos viendo que sí. Mientras estamos sufriendo, debemos de manifestar ese amor. Un amor sufrido. ¿No lo dice la Escritura? Que el amor es sufrido. Que el amor es paciente. Que el amor nunca deja de ser. ¿No dice eso la Escritura? En medio del dolor podemos estar amando. Y es por eso que nuestra esperanza solamente debe estar en Cristo. Porque cuando recordamos la enseñanza de un buen predicador, de un buen maestro, pero que no nos está llevando a Jesús, probablemente vamos a estar tomando nuestro corazón y depositando más confianza en las palabras y el testimonio de ese hombre que en la obra gloriosa de nuestro Salvador. Todo servicio, querido hermano, debe de desencadenar, todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos, debe de cantar en que todo es para la gloria y honra de nuestro Señor. Podemos amar y valorar y reconocer todo lo que han hecho nuestros hermanos que nos anteceden, pero siempre todo es para la gloria de Dios. Por último, el apóstol Pablo dice algo interesante en los versículos 19 y 20. Los versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto es un poco extraño porque el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son mi gloria en Cristo. Ustedes son corona mía. Ustedes son algo en lo cual yo puedo sentirme contento, dichoso y totalmente alegre delante del Señor Jesucristo. En estos versículos el apóstol Pablo presenta preguntas retóricas con la finalidad de hacer un énfasis, con la idea de lo que el Señor traerá como recompensa en su segunda venida. Y esto es a veces un poco choqueante por cómo está redactado, pero es parte de lo que yo estaba planteando en un comienzo del sermón. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hacemos? ¿Cómo nosotros vamos a sentirnos delante del Señor después de haber mirado hacia atrás y haber visto nuestro servicio entre los hermanos, con los hermanos en la iglesia, en amor al Señor? Ahora, en contraste a las aflicciones presentes, testifica de la esperanza, del gozo y de la recompensa que tiene el apóstol en Dios. Habla de cuál es esta esperanza, pero es interesante, nosotros debemos de pensar que es interesante ver cómo lo presenta, pero preguntándonos también cuál es la esperanza que tiene un creyente, cuál es la esperanza que tiene un cristiano, cuál será la corona que puede recibir aquel que cumple y recorre el andar con el Señor mediante sus mandamientos y su palabra. De una forma poco habitual, lo que está presentando es que los creyentes en esa iglesia eran su gloria y gozo. ¿Por qué lo señala así? Debido a que la fe cristiana por esencia es una que se sustenta en esperanza. Nuestra fe está basada en un esperar con confianza, una esperanza. Estamos esperando gozosos o anhelantes algo que no vemos, pero que hemos creído y sabemos que es cierto. La fe cristiana se fundamenta principalmente en que todo lo que el Señor Jesucristo hizo es verdad, su resurrección es verdad y su regreso también es próximo. También confiamos y esperamos que va a haber una restauración del mundo
y va a haber una restauración de un gobierno santo dirigido por Él, va a haber un juicio santo y va a haber un estado eterno santo. Tenemos una esperanza futura. El creyente tiene una esperanza, tiene una confianza, tiene una certeza que va a recibir una recompensa, que está basada fundamentalmente en la vida, muerte y resurrección de Jesús, que garantiza todo el perdón de todos nuestros pecados, garantiza nuestra entrada al reino de los cielos, garantiza que somos herederos del reino de los cielos y servidores de Él en este tiempo y en la gloria. También presenta la fe cristiana una esperanza, pero que está nutrida de gozo. Porque ese gozo, ese sentir de alegría desbordante, ese sentir de dicha sublime, entendemos que va más allá de las circunstancias. Es un gozo que se sustenta porque no nos enfocamos en las circunstancias, sino en Dios que está en medio de las circunstancias con nosotros. Y entramos a un gozo cuando lo miramos a Él por sobre los problemas, entramos en un gozo cuando lo miramos a Él por sobre de nuestro dolor y aflicción y padecimiento, porque miramos a Jesús como el vencedor y aquel que sustenta nuestra vida, porque entendemos la realidad en la cual estábamos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, sujetos a ira de Dios, y hoy estamos reconciliados totalmente con Dios, con una esperanza viva y sabiendo que si morimos hoy, vamos a entrar directamente al reino de los cielos en paz con el Dios vivo por los méritos de Jesús. Encontramos que eso puede generar gozo en nosotros. Eso es una esperanza gozosa. Y entendemos que hay una sola gloria, una sola majestad, una suma de atributos que solamente son dignos de admirar cuando los enfocamos en Dios porque están en su condición absoluta. El amor de Dios no puede crecer porque ya está en absoluto. Ya está de manera perfección. La paciencia de Dios no puede crecer, no puede entrenarse para ser más paciente porque ya su paciencia es perfecta, es absoluta. Entonces, cuando miramos los atributos y los centramos en Dios, sabemos que solamente hay una gloria. La gloria del Dios vivo, del Dios trino, que es un Dios en tres personas, que obra en el mundo, en su iglesia y a lo largo de la historia de acuerdo a todos sus atributos y carácter. Claro que hay una gloria que nosotros recibimos y es la gloria que vamos a recibir cuando seamos transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Vamos a tener un cuerpo libre de maldad, vamos a tener un cuerpo libre de cualquier tipo de pecado. Nuestro cuerpo no va a ser afectado por el tiempo, no vamos a envejecer, la muerte ya no está en nosotros. Y la santidad de Jesús, la inmortalidad de Jesús, la eternidad de Jesús, la santidad de Jesús, la vida de Jesús va a estar de manera perfecta en nosotros. Entonces, Pablo aquí presenta una idea interesante, nuevamente he repetido esa palabra en varias ocasiones, que los hermanos de Tesalónica son su gloria. Bueno, ¿cómo es posible esto? Un creyente de siglos pasados, llamado Juan Calvino, dijo lo siguiente cuando explicó este texto. Pablo no busca una recompensa terrenal por su ministerio, sino que mira al día del Señor cuando aparezca claramente que no ha trabajado en vano. La verdadera alabanza del ministerio es que la iglesia sea presentada delante de Cristo. Calvino interpreta este pasaje mirando a los tiempos futuros y finales, donde la gloria de Dios va a estar afirmando la labor gozosa y esforzada de cada servidor. Eso es lo que está presentando aquí el apóstol Pablo. Otro hermano de siglos pasados, llamado John Stott, dice así: los conversos o creyentes de Pablo no eran su orgullo personal, sino su alegría en Cristo. Su satisfacción no estaba en el número, sino en la realidad espiritual de hombres y mujeres firmes delante del Señor.
Presentan esos casos con la idea de que el fruto de su vida santa delante de Dios es dichoso. Es algo que a nosotros nos debería generar sumo gozo. Ver que hombres y mujeres han sido trasladados de las tinieblas a la luz de Dios, de las tinieblas de Satanás a la luz de Dios, y que puedan ser presentados delante de Dios cuando Jesucristo venga, y puedan ser contados como aquellos que pasan con un reconocimiento diciéndoles el Señor: pasa, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Eso es motivo de alegría. En otras palabras, también Spurgeon dijo: el mayor gozo del siervo de Dios será ver en la venida de Cristo almas ganadas para Él y guardadas por su gracia. Ninguna corona terrenal puede compararse a esto. Por eso está diciendo: son mi corona, en medio de un pueblo pagano, en medio de una nación idólatra, en medio de una cultura promiscua y perversa. El Señor los rescató, los transformó, y cuando yo los vea entrar en la gloria, voy a estar gozoso, y esa va a ser mi recompensa, porque Cristo los ha salvado y los ha mantenido hasta ese día. De otra forma, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que su vida fue bien invertida. Si muero joven hoy, sabiendo todo lo que hizo y lo que estoy viendo como fruto, mi vida fue bien invertida. Si evangelicé y por eso me generó ser apedreado, ser vetado en un lugar que no puede entrar, mi vida habría sido bien invertida, porque veo la esperanza creciente, fortalecida en ustedes. El reconocimiento mayor es ver el fruto de Dios por medio de lo que hicimos, no por nuestra fuerza, sino por su poder. Acá encontramos que se menciona una corona, y una corona de regocijo, donde se celebra la victoria sobre toda corrupción, sobre toda maldad, y que exalta la eficacia de la sangre de Jesús para salvar al más vil pecador. Queridos hermanos, acá presenta que esta esperanza va a ser vista cuando venga, o va a ser consumada, va a ser, si bien digo consumada, cuando sea la venida de Jesús. Esta idea de venida es, en su original, significa estar presente, literalmente presente, no de una presencia espiritual que abarque solamente de manera omnipotente, sino una presencia presente literal, donde se pueda ver el rostro del Señor. En ese sentido está diciendo, cuando veamos al Señor y yo los vea con Él siendo recibidos en gloria, con eso yo voy a estar siendo coronado con una corona de gozo, porque mi esperanza no estaba centrada en mis fuerzas, sino en la potencia de Jesús y la obra que Él hace por medio de su cruz. Esto es en contraste a la oposición, si no sé si dan cuenta, que Satanás estaba manifestando, versus la esperanza y el poder que está en Jesús. Hay un realce en que Jesús posee un gobierno absolutamente de todo, y no hay quien pueda destruir, anular lo que Jesús hizo y hará con su iglesia. Todo servidor tendrá su galardón. Cada creyente que está sirviendo al Señor va a recibir una recompensa, pero a veces esa recompensa no es como nosotros la imaginamos. Esa recompensa va a ser principalmente cómo edificamos el cuerpo de Cristo con un amor sincero, genuino, y vamos a ver cómo el Señor nos va a estar entregando un galardón que sea pertinente a ello. No lo merecemos, queridos hermanos. No merecemos ningún tipo de recompensa por hacer lo que tenemos que hacer. Es como si dijésemos a un empleador o un jefe que nos aplaudiera porque hicimos con lo que teníamos que hacer. Llegar a la hora, cumplir con nuestras labores e irnos cuando sea el momento adecuado.
y mirar al empleador y decir, bueno, necesito una recompensa, un aplauso. No sé, mire cómo me estoy comportando, pero si eso firmaste, con eso te comprometiste, ¿por qué tendría que estar aplaudiéndote? Y bueno, ahora está la idea del refuerzo positivo, y ahí, aunque hagamos lo que teníamos que hacer, se reconoce esa virtud y esa responsabilidad. Pero acá una recompensa de gloria no la merecemos por nuestras propias vidas, sino por la vida de Cristo en nosotros. Es su abundante gracia, querido hermano. Es su abundante amor, su abundante bondad, su abundante misericordia que nos garantiza a nosotros tener una corona el día de mañana. Hay múltiples coronas en las Escrituras y no tenemos tiempo para desarrollarlas, pero esta corona del gozo es una garantizada, a pesar de cualquier oposición demoníaca. El apóstol Pablo, permítame una cierta ilustración en 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice lo siguiente: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tenemos una meta, queridos hermanos. Como iglesia del Señor, cada uno con el don que el Señor le entregó, tenemos una meta. Y es edificar a la iglesia mientras obedecemos al Señor para que el nombre de Jesús sea exaltado. Y cuando llegue el momento de encontrarnos con el Señor, vamos a recibir una recompensa. Corran de tal manera que lo obtengan. Todos nosotros debemos de pensar en cuán bien nos hace la disciplina a nuestras vidas. No la desperdiciemos, no la dejemos de lado. Unamos la esperanza y el poder de Dios con lo que podemos hacer nosotros en obediencia a Él, porque lo que hacemos en obediencia a Él es producto de su poder. La invitación de estos versículos a nosotros es meditar y pensar. ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza y cuál es la meta que me hará conseguir nuestra esperanza? ¿Qué es lo que esperamos recibir en esta esperanza? ¿Tenemos gozo hoy por saber que estamos en esta carrera que nos lleva a la gloria? ¿O hay algo que está ausente, que no está produciendo ese gozo en nosotros? Acá encontramos, queridos hermanos, varias declaraciones importantes. Que el Señor, cuando nosotros le servimos, nos nutre de esperanza. Dios hará que el trabajo dé su fruto a su tiempo. Es esperanza porque el crecimiento lo da el Señor y el resultado final lo garantiza Él, no nosotros. Es en el poder de Dios, es la eficacia del poder de Dios. Y también nos asegura que tenemos una recompensa. Nadie nos puede quitar o arrebatar la gloria que entrega Jesús a quienes le sirven. Nada de lo que se hace por el Señor es estéril, querido hermano. Nada de lo que se hace por el Señor y al servicio del Señor es en vano, sino que tiene su pago y su pago máximo va a ser en la gloria. ¿Lo merecemos? No, pero así lo ha querido el Señor. Disfruta su gracia. Por último, ¿vives con la mirada puesta en el día en que Cristo presentará su obra perfecta por medio de instrumentos y servidores débiles, pero obedientes? ¿Vives con la mirada puesta en el día en que Cristo presentará su obra perfecta por medio de instrumentos débiles, pero obedientes? Que el Señor aliente nuestra alma con la esperanza de su venida, que pronto va a venir a buscar a su iglesia y que todo lo terrenal va a ser opacado, porque vamos a estar completamente y llenos de gozo en la presencia de nuestro Salvador. Si hay algo que te ha hecho desviar tu mirada, te invito a arrepentirte.
Si hay alguna esperanza que está centrada solamente en lo terrenal, te invito a arrepentirte. Si hay un descuido en tu corazón que no busca tener la comunión con tus hermanos, te invito a arrepentirte. Porque una vida transformada necesariamente quiere estar en comunión con los hermanos, porque esa es la voluntad del Espíritu. Es alentada en esperanza para servir. Si bien todos hemos pecado en alguna de estas áreas, la idea es que podamos pronto y cada día confesar que Jesús, como nuestro abogado, es quien puede cambiar nuestra mente y guiarnos a obedecerle para darle gloria. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, implorando que todo lo terrenal sea opacado. Todo lo terrenal que pueda estar atrayendo nuestra carne, todo eso sea opacado. Señor, ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros para amarte y servirte, con devoción y determinación, sin colocar excusas para no entregarnos a ti, sino entender que nuestra vida te pertenece, absoluta y totalmente. Señor, necesitamos del poder de tu Espíritu. Ayúdanos a atesorar tu palabra, porque sabemos que es la única que nos puede entregar el ser llenos de tu Espíritu. Oramos, Señor, confiando en que tú eres el Señor de tu iglesia y que tú nos harás avanzar de manera particular y congregacional. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén.